Bitácora del capitán, ciclo de expedición 842, rotación 56. La nave de inspección galáctica Boundless Curiosity continúa su misión a través de las regiones inexploradas del sector 9 Gamma, y no hay nada particularmente destacable que informar. Aparte de que el teniente Basics perdió otro juego de fundas de tentáculos en el reciclador de residuos, que suma 3 este trimestre, empiezo a sospechar que no fue un accidente. La capitana Norala Trix apagó la grabadora y suspiró. Sus 4 ojos principales parpadearon en orden, un hábito nervioso del que nunca había logrado desprenderse. El puente de la curiosidad sin límites zumbaba con la silenciosa eficiencia típica de una nave de exploración javoriana. Varios miembros de la tripulación tecleaban en las consolas, ajustaban los escáneres o simplemente contemplaban el vacío infinito, con un aspecto tan aburrido como ella. «¿No hay nada interesante en los escáneres de largo alcance, Kelpo?», preguntó, sin esperar gran cosa. El teniente Kelpobaz giró en su silla, sus 6 apéndices seguían escribiendo mientras miraba a su capitán. «Nada más que rocas espaciales y polvo cósmico, capitán. Es igual que ayer. Y anteayer. Y el día anterior. ¿Y tú?» «Sí, gracias por el informe completo», interrumpió Norala. «¿Alguna noticia del Comando Central sobre cuándo podremos concluir esta emocionante expedición?» La última transmisión decía otras 60 rotaciones, como mínimo, respondió el oficial de comunicaciones Plex. Al parecer, están muy interesados en las anomalías gravitacionales de este sector. «Anomalías gravitacionales», murmuró Norala. «Más bien anomalías en la asignación presupuestaria. No encontraron nada que valiera la pena explorar en este sector ni con un microscopio cuántico ni una plegaria a las 7 lunas». La tripulación del puente rió entre dientes. La capitana Trix no era conocida por su paciencia con las gestiones burocráticas, y esta misión sin duda lo merecía. La curiosidad inagotable era una nave de reconocimiento de primera línea, equipada con los mejores sensores y tripulada por algunas de las mentes científicas más cualificadas de la Confederación Javoriana. Y allí estaban, contando asteroides en el equivalente galáctico de un pantano atrasado, y... «Capitana». La voz del oficial científico Zuri Tanaka atravesó la monotonía como un cortador de plasma cortando mantequilla. «Estoy captando algo en los escáneres de frecuencia subespacial». Las antenas de Norala se activaron con interés. ¿Fenómeno natural? Negativo. Definitivamente es artificial. Una especie de faro, creo. Muy antiguo, señales degradadas. Pero ahí está. Esto sí que fue interesante. La Confederación Javoriana había explorado gran parte de este brazo galáctico, pero aún quedaban vastas regiones sin cartografiar ni explorar. ¿Encontrar evidencia de otra civilización espacial? Eso podría convertir esta aburrida expedición en algo que realmente valiera la pena el combustible que estaban quemando. ¿Puedes identificar la fuente?, preguntó Norala, intentando disimular la emoción en su voz. Se suponía que los capitanes eran estoicos, después de todo. «Estoy trabajando en ello», respondió Zuri, con sus finos dedos bailando sobre la consola. «Viene de esa dirección». Señaló la pantalla de estribor. A unas 2 horas luz de distancia, Helm fijó el rumbo, ordenó Norala de inmediato. «Máxima velocidad sostenible». «Sí, capitán», respondió el timonel, ya introduciendo las coordenadas. Norala se recostó en su silla de mando, con una sonrisa en las comisuras de sus mandíbulas. Por fin, algo interesante. ¿Y si esto resultara ser el primer contacto con una nueva especie? Bueno, ese era el tipo de descubrimiento que forjaba carreras. Sin mencionar que callaría a esos burócratas presumidos del Comando Central que los habían asignado a este basurero estelar, gritó de nuevo el capitán Zuri. «Estoy obteniendo más datos de la señal. Usa un algoritmo de compresión que nunca había visto, pero algunas partes son descifrables. Parece una especie de señal de socorro». «Bueno, eso lo arruinó todo». «¿Cuántos años?» «No. Basándome en la degradación de la señal, al menos 300 ciclos. Quizás más. 300 ciclos. Quienquiera que haya enviado esa señal llevaba mucho tiempo muerto. Aún así, la tecnología en sí misma podía ser valiosa, y la Confederación tenía protocolos estrictos para la investigación de señales de socorro, independientemente de su antigüedad. «Mantén el rumbo», ordenó Norala. Y Zuri,
sigue trabajando en esa señal. Quiero saberlo todo para cuando lleguemos. A medida que la curiosidad desbordante se acercaba a la fuente de la misteriosa baliza, Norala no pudo evitar sentir una punzada de aprensión. 300 ciclos era mucho tiempo, pero no lo suficiente para que una nave se hubiera desintegrado por completo en el vacío del espacio. Lo que encontraran en la fuente de esa señal probablemente estaría prácticamente intacto. Y eso significaba que por fin podrían obtener respuestas sobre quién más estaba allí entre las estrellas, el capitán del puente. El capitán del puente. Norala salió disparada de su cápsula de descanso, agitando las extremidades mientras intentaba orientarse. La voz urgente de la oficial Plex seguía sonando a todo volumen en el comunicador. ¿Qué pasa?, preguntó, poniéndose el uniforme mientras hablaba. Hemos llegado a la fuente de la señal, capitán. Necesitas ver esto. La urgencia en la voz de Plex hizo que Norala se moviera más rápido que en años. Prácticamente corrió por los pasillos de la curiosidad desbordante, ignorando las miradas de asombro de los tripulantes fuera de servicio. Cuando las puertas del puente se abrieron, comprendió de inmediato por qué la habían convocado. Allí, flotando en el vasto vacío del espacio, se encontraba una nave como ninguna que hubiera visto jamás. Era enorme, fácilmente 3 veces más grande que la curiosidad ilimitada, y su diseño era completamente ajeno a cualquier cosa en la base de datos de la Confederación. El casco era de un gris apagado, interrumpido por extrañas marcas y lo que parecían ser enormes emplazamientos de armas. Pero lo más impactante era su forma. A diferencia de las líneas suaves y orgánicas de las naves javorianas, esta nave era pura ángulos marcados y protuberancias, como una criatura depredadora congelada en metal. ¿Qué demonios es eso?, susurró Norala con los ojos abiertos. Un capitán desconocido, respondió Zuri, sin apartar la vista de las lecturas de su escáner. El diseño no coincide con nada de nuestra base de datos. Pero con la firma energética, es increíblemente avanzada. O al menos lo era. La nave parece estar en una especie de estado latente, con lecturas de energía mínimas y los sistemas de soporte vital desconectados. Y hay algo más. ¿Qué? ¿Qué? La composición del casco. Es algo que no habíamos visto antes. Algún tipo de aleación compuesta que nuestros escáneres no pueden analizar por completo. Norala se acercó a la pantalla, estudiando la misteriosa nave. ¿Hay señales de vida? Ninguna que podamos detectar, respondió Zuri. Pero con toda la interferencia del material del casco, no puedo estar completamente seguro. Un silencio denso invadió el puente al comprender las implicaciones. Habían descubierto no solo evidencia de otra especie espacial, sino una nave real, preservada en el vacío del espacio durante al menos 3 siglos. El valor científico por sí solo era incalculable, sin mencionar los posibles avances tecnológicos si pudieran descubrir los secretos del material del casco. Para preparar un grupo de abordaje, Norala decidió seguir todos los protocolos de riesgo. Quiero un barrido completo de esa nave. Capitán, intervino el jefe de seguridad Bron Mavix, con la voz ronca y llena de preocupación. El protocolo dicta que debemos informar de este hallazgo al comando central antes de tomar cualquier medida. Norala se giró para mirar fijamente al corpulento jefe de seguridad con los 4 ojos. ¿Y cuánto tardaríamos en recibir una respuesta, jefe Mavix? ¿2 semanas? ¿3? Mientras tanto, esa nave podría derivar hacia un pozo de gravedad, ser descubierta por piratas o simplemente seguir degradándose. Sin fin. Vamos a asegurarlo ahora. Enviaremos un informe completo al comando central junto con nuestras conclusiones preliminares. Bront no parecía contento, pero asintió. Reuniré al equipo de abordaje. Máximas precauciones de seguridad. Bien, respondió Norala. Lideraré el equipo personalmente. Eso captó la atención de todos. No era habitual que el capitán de un barco se uniera a una misión de abordaje potencialmente peligrosa. Pero claro, nada en esta situación era normal. Con el debido respeto, el capitán Bront comenzó, pero Norala lo interrumpió con un gesto de su apéndice superior. Este es un descubrimiento histórico, jefe Mavix. Quiero formar parte de ello. Además, llevo demasiado tiempo sentado en este puente contando rocas espaciales. Un poco de emoción me sentará bien. Y con eso, el asunto quedó zanjado. En menos de 1 hora,
un equipo de 6 personas se reunió en la bahía del transbordador: la capitana Norala, el jefe de seguridad Bront, el oficial científico Zuri, el ingeniero Tralik Down, la médica Hacielis y el oficial de seguridad Vexex Rolu. Todos estaban equipados con lo último en trajes ambientales, equipos de escaneo y, en el caso de Bront y Vexex, rifles de pulso estándar. Al abordar la lanzadera, Norala no pudo evitar sentir una punzada de emoción y temor en su cavidad torácica. Estaban a punto de ser los primeros seres en 3 siglos en poner un pie en esa misteriosa nave. ¿Qué encontrarían? ¿Maravillas tecnológicas? ¿Artefactos culturales? ¿O algo más siniestro? Todos los sistemas listos, capitán, anunció Tralik desde el asiento del piloto, lista para despegar. Procedan, ordenó Norala, acomodándose en su asiento y ajustándose el arnés. Las puertas de la bahía del transbordador se abrieron, revelando el vasto vacío del espacio, y más allá, la imponente presencia de la nave alienígena. A medida que se acercaban, la escala de la nave se hacía aún más evidente. Era realmente enorme, empequeñeciendo su lanzadera como un depredador acechando a su presa. Estoy detectando lo que parece ser una bahía de atraque, informó Tralik. Sellado, pero aún queda energía. Quizás pueda activar el mecanismo de apertura. Hazlo, ordenó Norala. Tralik envió una serie de señales hacia la nave alienígena. Por un instante, no ocurrió nada. Luego, lentamente, una sección del casco comenzó a retraerse, revelando un espacio cavernoso en su interior. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado, murmuró Bront, apretando con más fuerza su rifle de pulsos. Quizás demasiado fácil, añadió Vexex, con una energía nerviosa palpable. ¿Qué clase de nave deja su bahía de atraque accesible después de 300 ciclos? La que esperaba ser encontrada, sugirió Zuri, con su curiosidad científica por encima de cualquier precaución. A medida que la lanzadera se deslizaba hacia la bahía de atraque alienígena, la magnitud de su descubrimiento se hizo aún más evidente. La bahía estaba llena de maquinaria extraña y lo que parecían ser naves más pequeñas, todas cubiertas con las mismas marcas peculiares que el casco exterior. Y por todas partes se percibía esa sensación de diseño duro y agresivo, tan diferente de la estética fluida de la tecnología javoriana. ¿Lecturas atmosféricas?, preguntó Norala al aterrizar el transbordador. Sorprendentemente estable, respondió Hacia, revisando sus instrumentos. La mezcla de oxígeno y nitrógeno es similar a la de muchos mundos habitables. Hay trazas de contaminantes, pero nada de peligro inmediato. La temperatura es fría, pero dentro de rangos tolerables. Mantengan los trajes ambientales, ordenó Norala. Desconocemos qué tipo de microbios podrían estar presentes. El equipo desembarcó del transbordador, sus pasos resonaban en la cavernosa bahía de atraque. La gravedad artificial seguía funcionando, lo cual fue otra sorpresa. Cualquiera que fuera la fuente de energía que usara esta nave, era notablemente duradera. Zuri, ¿qué nos puedes contar sobre estas marcas?, preguntó Norala, señalando los extraños símbolos estampados en el casco de una de las naves más pequeñas. La oficial científica recorrió los símbolos con su escáner, frunciendo el ceño en señal de concentración. Parecen ser algún tipo de lenguaje escrito, pero no coinciden con nada en nuestra base de datos lingüística. Estoy grabando todo para analizarlo más tarde. Mira esto, llamado Troyok desde donde examinaba un panel de control. Aún hay energía circulando por estos sistemas, después de 300 ciclos. La eficiencia energética es superior a cualquier otra que hayamos tenido. Norala asintió, asimilándolo todo. Esta expedición acababa de pasar de la rutina a ser potencialmente revolucionaria, pero si lograban comprender incluso una fracción de esta tecnología, la ciencia javoriana podría avanzar décadas, quizás siglos. Adentrémonos en la nave, decidió. Patrón de búsqueda estándar, manténganse en el rango de comunicación e informen cualquier cosa inusual de inmediato. A medida que avanzaban por la nave alienígena, la sensación de inquietud se intensificaba. Los pasillos estaban tenuemente iluminados por luces de emergencia que, de alguna manera, habían seguido funcionando durante 3 siglos. La estética del diseño se mantuvo angular y utilitaria, sin ninguno de los elementos decorativos típicos de las naves javorianas. Y por todas partes, había esos extraños símbolos, presumiblemente el lenguaje escrito de la especie que había construido esta maravilla tecnológica. El tamaño de estos pasillos, observó Bront.
Los seres que construyeron esta nave debían de ser aproximadamente de nuestro tamaño. Bípedo, basado en el diseño de estos puntos de acceso. Requisitos ambientales similares, añadió Hacia. La atmósfera y la gravedad podrían haber evolucionado en un mundo similar al nuestro. Pasaron por lo que parecían ser habitaciones, espacios espartanos y funcionales con pocos toques personales y áreas de almacenamiento llenas de contenedores cuyo contenido seguía siendo un misterio. Luego llegaron a lo que claramente era el centro de mando de la nave. Por las 7 lunas, susurró Zuri al entrar en el puente. Era un espacio impresionante, dominado por una gran plataforma central rodeada de varias estaciones, todas orientadas hacia lo que debía ser la pantalla principal. La tecnología resultaba familiar en su propósito general y completamente ajena en su ejecución. ¿Puedes acceder a alguno de los sistemas?, preguntó Norala a Troyok, quien ya estaba examinando lo que parecía ser la consola de control principal. Lo intento, capitán. Definitivamente hay energía, pero la interfaz es completamente desconocida. Quizás pueda esperar. ¿Qué es esto? Un repentino zumbido llenó el puente, y una de las consolas se iluminó con una serie de símbolos que cambiaban rápidamente. ¿Qué hiciste?, preguntó Bront, levantando su rifle de pulsos instintivamente. Nada, protestó Troyok. Apenas lo toqué. El sistema debía tener algún tipo de detección de movimiento o presencia. El zumbido se hizo más fuerte y entonces, para sorpresa de todos, una imagen holográfica cobró vida en el centro del puente. Era una figura bípeda, tal como Bront había predicho, pero los detalles de su apariencia provocaron escalofríos en el exoesqueleto de Norala. El ser era alto y delgado, con solo 2 ojos y una inquietante falta de extremidades adecuadas, solo 2 brazos que terminaban en lo que parecían ser manipuladores primitivos. Su piel era pálida, y sobre su cabeza crecía lo que parecía un material delgado y fibroso. Pero lo más inquietante de todo era su rostro, plano, con la dentadura expuesta y sin mandíbulas protectoras ni antenas sensoriales. Y entonces, lo más impactante de todo, empezó a hablar. Esta es la capitana Alexandra Mercer de la nave de guerra de la Alianza Terrestre, Trueno del Amanecer. Si recibe este mensaje, nuestra misión ha fracasado y la última esperanza de la humanidad reside en usted, quienquiera que sea. La tripulación alienígena permaneció inmóvil mientras la figura holográfica de la capitana Alexandra Mercer continuaba su mensaje, su voz resonaba por el puente abandonado del Trueno del Amanecer. El año es 2487 según el calendario terrestre. Nuestra misión era escapar de la cosecha, preservar lo que queda de nuestra especie y nuestro conocimiento. Fracasamos. Nos encontraron, igual que encontraron la Tierra. He iniciado el protocolo de hibernación de la nave y los he ocultado en este sector remoto. La tripulación ha entrado en criosueño, pero nuestros sistemas de energía resultaron dañados en el último ataque. Para cuando alguien encuentre este mensaje, sospecho que la mayoría, si no todos, estaremos insalvables. El holograma parpadeó, y el rostro del capitán humano delataba agotamiento y desesperación a pesar de la baja calidad de la proyección. Sin embargo, dejo este registro y el contenido de nuestra base de datos accesibles a quien nos encuentre. No podemos permitir que los recolectores continúen. Ya han consumido 3 sistemas estelares que conocemos, convirtiendo toda la materia, planetas, lunas e incluso estrellas, en su extraña maquinaria. La Tierra se derrumbó hace 2 décadas. Nuestras colonias le siguieron, una a una. Las antenas de la capitana Norala se crisparon nerviosamente. Intercambió miradas alarmadas con su jefe de seguridad, Bront, quien apretaba con fuerza su rifle de pulsos. ¿De qué demonios está hablando?, susurró Bront. Silencio, susurró Norala, concentrándose en el mensaje de la humana. La capitana holográfica continuó, con la voz cada vez más firme y resuelta. Si pertenecen a una especie avanzada capaz de viajar interestelarmente, ya están en peligro. Los recolectores no se comunican. No negocian. Simplemente toman. Pero hemos descubierto algo en nuestras desesperadas batallas finales. Encontramos una debilidad en su red de comunicación cuántica. Los detalles están en nuestra base de datos principal, junto con los esquemas de nuestro prototipo de dispositivo disruptivo. Los ojos del humano parecían mirarlos directamente, un efecto inquietante que le provocó escalofríos a Norala. Nunca tuvimos la oportunidad de usarlo correctamente. Quizás ustedes triunfen donde nosotros fracasamos.
Los códigos de comando de esta nave ya no tienen restricciones. Tomen lo que necesiten, y si algún miembro de mi tripulación ha sobrevivido, por favor, tengan piedad. Les presento a la capitana Alexandra Mercer, última oficial al mando del Trueno del Amanecer. Buena suerte a todos. El holograma parpadeó una vez más y luego se disolvió en la nada, dejando al equipo de exploración alienígena en un silencio atónito. Zuri fue la primera en hablar, su curiosidad científica superó la sorpresa. Capitán, si al menos la mitad de lo que dijo este humano es cierto, debemos alertar a la Confederación de inmediato. Como especie que consume sistemas estelares enteros, murmuró Tralik, con sus apéndices temblando ligeramente mientras flotaban sobre la consola alienígena. Parece imposible. También lo es encontrar una nave intacta que lleva 3 siglos a la deriva, replicó Norala. Dio un paso al frente, con la decisión tomada. Tralik, a ver si puedes acceder a su base de datos. Zuri, ayúdalo. Bront, Vexx, quiero un registro de seguridad completo de esta nave, con especial atención a las áreas que podrían albergar estas cámaras de criosueño. ¿Y si encontramos humanos supervivientes?, preguntó Hacia, la oficial médica. El capitán mencionó la misericordia. Cruzaremos ese puente estelar cuando lo alcancemos, respondió Norala. Por ahora necesito saber si esta amenaza es real o el delirio de un capitán desesperado de una especie en extinción. Mientras el equipo se dispersaba para cumplir con sus tareas asignadas, Norala permaneció en el puente, con la mirada fija en el lugar donde había estado el holograma humano. Las implicaciones eran asombrosas. Si esta amenaza de la cosechadora era real, entonces la Confederación Javoriana, y de hecho todas las civilizaciones espaciales, podrían estar en peligro inminente. Y, sin embargo, una pequeña y cínica parte de su mente se preguntaba si se trataba de una elaborada trampa o un engaño. Después de todo, ¿qué probabilidades había de que se toparan con esta nave, perdida durante siglos, justo cuando su advertencia aún podía ser relevante? Sus reflexiones fueron interrumpidas por la voz apremiante de Bron por el sistema de comunicación. Capitán, tiene que ver esto. Cubierta 3, sección 7. Hemos encontrado las criocámaras. La instalación de criosueño era enorme y se extendía a lo largo de la cubierta 3. Cientos de elegantes cápsulas metálicas cubrían las paredes y llenaban el centro de la sala en filas ordenadas. Cada cápsula contenía un humano, suspendido en una especie de líquido conservante transparente, cuyos cuerpos mostraban diversos grados de degradación. ¿Señales de vida?, preguntó Noraya a Hacia, quien ya estaba escaneando la cápsula más cercana con sus instrumentos médicos. Increíblemente, sí, respondió la médica, con voz susurrada por el asombro. Extremadamente débiles, pero presentes en aproximadamente el 28% de las cápsulas. ¿Los otros? Su voz se apagó, pero su significado era claro. Los otros eran simplemente cadáveres preservados. ¿Podrían ser revividos? Los ojos primarios de Hacia parpadearon rápidamente, en señal de profunda incertidumbre. No tengo ni idea, capitán. Esta tecnología me es completamente desconocida. La técnica de conservación es notablemente avanzada, pero los sistemas de energía están fallando. Por eso han expirado tantos. Las cápsulas funcionales restantes están consumiendo las últimas reservas de energía de la nave. Noraya se acercó a una de las cápsulas, estudiando al humano que llevaba dentro. Este espécimen parecía femenino, con largas hebras de cabello oscuro y fibroso, recordaba de textos de xenobiología, que le caían alrededor del rostro pálido. A pesar de su apariencia alienígena, había algo innegablemente sensible en él, algo que despertaba una sensación de conexión. La voz emocionada del capitán Troyok llegó por el sistema de comunicación. Hemos accedido a su base de datos. Hay muchísima información, datos científicos, registros históricos, archivos culturales. Y sí, información detallada sobre estas cosechadoras. Tienes que ver esto. Voy para allá, respondió Noraya. Bront, Vexx, aseguren esta zona. Hacia, continúa con el análisis de las criocápsulas. Quiero saber si es posible la reanimación y qué se necesitaría. De vuelta en el puente, Troyok había logrado proyectar parte de la base de datos humana en la pantalla principal.
Las imágenes pasaban velozmente, hermosos mundos azul verdosos que debieron ser la Tierra y sus colonias, enormes ciudades con imponentes torres, y luego, una devastación a una escala inimaginable. Los recolectores llegaron al sistema celular. Ese es su sistema natal. En 2463, explicó Zuri, mientras revisaba la información. Al principio, los humanos pensaron que eran simplemente naves espaciales gigantescas. Los intentos de comunicación fracasaron. Entonces los recolectores comenzaron su trabajo. La pantalla mostró una enorme estructura geométrica, completamente extraña incluso a los ojos de Noraya, que se posicionaba cerca de un pequeño planeta rocoso. Empiezan con los cuerpos celestes más pequeños, continuó Troyok con voz sombría. Asteroides, lunas, luego planetas. Los descomponen a nivel molecular y convierten las materias primas en más de sí mismos. En cuestión de meses, consumieron Marte, uno de los planetas vecinos de la Tierra, y construyeron un dispositivo gigantesco en su órbita. Las imágenes cambiaron para mostrar una transformación aterradora a medida que el planeta rojo se desmantelaba sistemáticamente, reemplazado por una red creciente de estructuras mecánicas. Los humanos contraatacaron, añadió Zuri. Poseían una tecnología impresionante, a pesar de ser relativamente nuevos en los viajes interestelares. Pero los recolectores simplemente absorbían lo que les arrojaban, se adaptaban y continuaban con su consumo. ¿Y esta debilidad que descubrieron?, preguntó Noraya, obligándose a concentrarse en la posible solución en lugar de en la aterradora amenaza. Troyok presentó un nuevo conjunto de esquemas. Es ingenioso, la verdad. Las cosechadoras funcionan como... Los humanos diseñaron un dispositivo que podía interrumpir esta red, cortando la conexión entre las unidades cosechadoras individuales. Y sin su inteligencia colectiva, las unidades se desorganizan y se vuelven vulnerables. Pero nunca lograron desplegarla adecuadamente. Noraya terminó, recordando las palabras del capitán humano. No a escala real, ¿no?, confirmó Zuri. Lograron algunas pruebas exitosas contra unidades cosechadoras más pequeñas, pero necesitaban apuntar al nodo de control principal, que nunca localizaron. ¿Y el prototipo? ¿Está en esta nave? Troyok asintió con entusiasmo. Según la base de datos, sí. Sección de Ingeniería, cubierta 5. La mente de Noraya corría. Las implicaciones eran asombrosas. Si los recolectores eran reales, si aún estaban ahí fuera consumiendo mundos, entonces esta información, esta arma, realmente podría ser la salvación no solo de la Confederación Javorian, sino de toda la vida consciente. Capitán, la voz de Braunt interrumpió sus pensamientos, el tono del jefe de seguridad era apremiante. Tenemos un problema en la criocámara. Una de las cápsulas está iniciando una especie de secuencia de reanimación por sí sola. Para cuando Noraya llegó a la criocámara, una pequeña multitud se había reunido alrededor de una de las cápsulas. La cubierta transparente se había retraído y el líquido de conservación se escurría rápidamente. En el interior, un hombre, a juzgar por sus características físicas, empezaba a mostrar signos de movimiento. Ligeros temblores en los dedos, rápidos movimientos oculares bajo los párpados cerrados. ¿Qué pasó?, preguntó Noraya. No hicimos nada, insistió Gicia. El sistema de la cápsula se activó de repente. Es como si estuviera programado para iniciar la resurrección bajo ciertas condiciones. ¿Podría nuestra presencia haberlo desencadenado?, se preguntó Noraya en voz alta. Posiblemente, sugirió Zuri. O quizás esté vinculado al sistema informático de la nave, al que accedimos. Un mecanismo de seguridad. Sea cual sea la causa, el proceso estaba en marcha. Los signos vitales del humano se intensificaban minuto a minuto, mostrados en un monitor conectado a la cápsula con los mismos símbolos extraños que habían visto por toda la nave. Gicia, prepárense con apoyo médico, ordenó Noraya. Todos los demás, mantengan la distancia. No sabemos cómo reaccionará este ser ante nuestra aparición. No tuvieron que esperar mucho. En cuestión de minutos, los ojos del humano se abrieron, revelando un iris de un llamativo color azul. Hubo un momento de confusión mientras el ser miraba al techo, luego pánico al recobrar la consciencia. El humano se incorporó de golpe, jadeando y tosiendo, expulsando el último líquido de preservación de sus pulmones. Entonces los vio. La reacción no fue la que Noraya esperaba.
En lugar de miedo o agresión, la expresión del humano denotaba conmoción, y luego alivio. Habló, con la voz ronca por siglos de desuso, en el mismo idioma que habían oído del capitán holográfico. No eres de Arvestership, logró decir. Gracias a Dios. ¿Nos encontraste? Zuri avanzó con cautela, activando el traductor universal que habían calibrado con base en la base de datos de la nave. Somos representantes de la Confederación Javorian. Descubrimos su nave a la deriva en el espacio. ¿Me entiendes? El humano asintió, aún luchando por regular su respiración. Traductor universal. Bien. Esperábamos que alguien nos encontrara. Pero finalmente lo hizo. Eres el primero de tu especie que hemos encontrado, dijo Noraya, manteniendo una distancia respetuosa. El mensaje de su capitán mencionaba una grave amenaza, los cosechadores. Pero el rostro del humano se ensombreció. Entonces aún no te han alcanzado. ¡Qué bien! Aún hay tiempo. Intentó ponerse de pie, se tambaleó, y Hacia lo estabilizó, cuyos instintos médicos superaron cualquier precaución xenófoba. Me llamo Marcus Reeves, director científico del Trueno del Amanecer, continuó el humano. ¿Cuántos sobrevivimos? Noraya intercambió miradas con su tripulación antes de responder. Nuestro oficial médico estima que aproximadamente 140 de sus criocápsulas aún contienen ocupantes vivos. ¿El resto? Marcus cerró los ojos brevemente, asimilando la pérdida. De 500. Mejor de lo que temía, peor de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo? Según el mensaje de su capitán, aproximadamente 300 de nuestros ciclos, respondió Zuri. Lo que se traduciría en unos 320 años terrestres, si nuestros cálculos son correctos. El humano pareció tambalearse ante el peso de esta información. 3 siglos, susurró. Todos los que conocíamos, todo lo que dejamos atrás, todo se ha ido. Quizás no. Dijo Noraya, tomando una decisión. El mensaje de su capitán mencionaba una debilidad que descubrió en la red de la cosechadora y un prototipo de arma. Hemos confirmado su existencia en su base de datos, pero no su ubicación en la nave. La expresión de Marcus cambió, y la determinación reemplazó la desesperación. El conjunto de disrupción cuántica. Sí, está aquí. Íbamos a usarlo para ganar tiempo para la Tierra, pero nos encontraron antes de que pudiéramos regresar. El capitán Mercer decidió esconderse, preservar la tecnología y esperar que alguien más pudiera usarla. ¿Alguien como nosotros? Terminó Noraya. El humano asintió. Puedo acompañarte. Pero primero necesitamos reanimar al personal clave. La doctora Eliza Takashi, nuestra directora médica, puede ayudar a estabilizar las criocápsulas restantes. Y el comandante Víctor Santos, nuestro especialista en armas. Jugó un papel decisivo en el diseño del QDA. Los sistemas de energía de esta nave están fallando, señaló Bront, siempre pragmático. Si revivimos a muchos, podríamos perder al resto. La mirada de Marcus se endureció. Entonces tendremos que trabajar rápido. ¿Tiene su nave suficiente capacidad para evacuar a los supervivientes? Noraya calculó rápidamente. No todos a la vez. Tendríamos que hacer varios viajes o solicitar más naves. Entonces llámalos, insistió el humano. Por favor. Puede que seamos los últimos de nuestra especie, pero lo más importante es que tenemos información que podría salvar a innumerables especies. Los recolectores no paran. No pararán. Probablemente sigan ahí fuera, consumiendo mundos mientras hablamos. Noraya tomó una decisión. Plex, dijo por su comunicador, envía una transmisión de emergencia al comando central. Prioridad Alfa, incluye un resumen de nuestros hallazgos y solicita refuerzos inmediatos con capacidad de evacuación. Una matriz de disrupción cuántica, continuó, dirigiéndose a Marcus. ¿Se puede trasladar a nuestra nave? El humano negó con la cabeza. No es fácil. Está integrado en los sistemas de energía de la nave. Pero podríamos adaptarlo, con el tiempo y los recursos necesarios. Luego les traeremos los recursos, declaró Noraya. Troyok, evalúa qué se necesitaría para estabilizar los sistemas de energía de esta nave, al menos temporalmente. Zuri, continúa analizando su base de datos,
con especial atención a la amenaza de las cosechadoras y a cualquier información sobre sus ubicaciones o movimientos actuales. Se volvió hacia el humano, quien la observaba con una expresión que no pudo interpretar. «¿Te ayudaremos, Marcus Reeves?» La Confederación Javorian no abandona a quienes lo necesitan, especialmente cuando se enfrentan a un enemigo común. Por primera vez, el humano sonrió, una extraña expresión que dejaba al descubierto sus inquietantes dientes, pero que de alguna manera transmitía genuina gratitud. «Gracias, Capitán Trix». Capitán Noraya Trix, del buque de reconocimiento javoriano Boundless Curiosity. «Bueno, Capitán Trix, parece que la curiosidad lo ha llevado a la última esperanza de la humanidad, y quizás también a la salvación de su propia especie». 3 días después, el trueno del amanecer resonó con renovada actividad. Los técnicos javorianos trabajaron junto a los especialistas humanos reanimados para estabilizar sistemas críticos y preparar las criocápsulas restantes para su traslado a las naves de socorro javorianas que habían comenzado a llegar. En el puente, Noraya estaba con Marcus y el recién revivido comandante Santos, estudiando los esquemas de la matriz de disrupción cuántica. «El principio es sólido», decía Troyok, con sus extremidades gesticulando con entusiasmo. «Con las capacidades de computación cuántica de los javorianos, podríamos aumentar significativamente el alcance efectivo. En lugar de atacar unidades cosechadoras individuales, podríamos interrumpir grupos enteros simultáneamente. El verdadero desafío», añadió Santos, «siempre ha sido localizar el nodo de control. Sin él, solo tratamos los síntomas, no curamos la enfermedad». «Nuestras naves de exploración de largo alcance podrían ayudar con eso», sugirió Noraya. «Tienen capacidades de sigilo avanzadas de las que carecían sus naves». «¿Y qué pasará cuando la encontremos?». Marcus hizo la pregunta que todos habían estado evitando. Los recolectores casi exterminaron a la humanidad, una especie que ya se extendía por múltiples sistemas estelares. ¿Qué posibilidades tiene una civilización contra ellos? Las mandíbulas de Noraya chasquearon en el equivalente javoriano de una sonrisa decidida. «De eso se trata, Marcus. Ninguna civilización». «¿Ninguna?». La Confederación Javorian incluye 27 especies espaciales en 42 sistemas estelares, y tenemos aliados más allá de nuestras fronteras. Juntos, armados con su tecnología disruptiva, tenemos una gran oportunidad. «Una gran oportunidad», repitió el Dr. Takashi, quien acababa de entrar al puente. «Eso es más de lo que teníamos cuando huimos de la Tierra». Se hizo el silencio mientras todos contemplaban lo que les aguardaba. Los recolectores seguían en algún lugar, consumiendo y expandiéndose. Pero ahora, por primera vez en siglos, había esperanza. «¿Sabes?», dijo Marcus finalmente, «hay un viejo dicho humano, el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Nunca lo había entendido bien hasta ahora. «Tenemos un proverbio parecido», respondió Noraya. «Aunque en nuestro idioma, se parece más a quienes enfrentan la tormenta juntos, se protegen mutuamente». Santos rió, un sonido que se había vuelto menos alarmante para los oídos javorianos en los últimos días. «Me gusta eso. Es apropiado». De repente, el sistema de comunicación de la nave cobró vida. El capitán Trix escuchó la voz del oficial Plex desde la curiosidad desbordante. «El Comando Central ha respondido a nuestro informe. El Consejo Supremo desea hablar con usted y con los representantes humanos». Noraya intercambió miradas con los humanos. «Esto no tiene precedentes», les dijo. «El Consejo Supremo rara vez se dirige directamente a los capitanes de barco, y mucho menos a representantes de una especie desconocida». «¿Es eso bueno o malo?», preguntó el Dr. Takashi con cautela. «Significa que se toman en serio la amenaza de la cosechadora», respondió Noraya. «Sí, muy en serio, de hecho». Mientras se preparaban para regresar a la inagotable curiosidad por la comunicación, Noraya reflexionó sobre el extraño camino que los había traído hasta allí. Lo que comenzó como una misión de reconocimiento rutinaria y aburrida se había transformado en quizás el primer contacto más significativo en la historia javoriana, y potencialmente, la salvación de incontables mundos. Los humanos recogieron las escasas posesiones personales que habían rescatado de su largo letargo. Avanzaron con el optimismo cauteloso de los supervivientes que lo han perdido todo, pero que de alguna manera han encontrado un nuevo comienzo. «¿Listos?», le preguntó Noraya a Marcus, quien se había convertido en el líder de facto de los supervivientes humanos. Él asintió, mirando por última vez el puente del trueno del amanecer,
la nave que había transportado la última esperanza de la humanidad a través de 3 siglos de silenciosa deriva. Listos, confirmó. Vamos a presentarle la humanidad a la galaxia. De nuevo. De nuevo. Mientras caminaban hacia la bahía del transbordador, Marcus añadió en voz baja, el nombre de tu nave, Curiosidad sin límites. Te sienta bien a ti y a tu gente. Eso fue lo que nos salvó, al final. No fue nuestra arma ni nuestra tecnología. Fue simplemente el hecho de que, al detectar una antigua señal de socorro, decidieron investigar. Las antenas de Noraya se crisparon de vergüenza. Para ser sinceros, estábamos bastante aburridos. Marcus se rió de eso. A veces, Capitán Trix, los mayores descubrimientos surgen del simple aburrimiento. Y a veces la salvación viene de una curiosa nave alienígena que por casualidad se encontraba en el lugar indicado en el momento oportuno. Juntos, abordaron la lanzadera que los llevaría a la curiosidad sin límites, y desde allí, hacia el futuro que les aguardaba la improbable alianza de humanos y javorianos contra el horror cósmico de los cosechadores. Tras ellos, el trueno del amanecer continuaba su renacimiento, un monumento a la perseverancia humana y un faro de esperanza ante la tormenta que se avecinaba. Una nave que una vez incitó a los extraterrestres a gritar pidiendo ayuda se había convertido en la salvación. Y en algún lugar de la vasta oscuridad, los cosechadores continuaban su interminable consumo, sin percatarse de que sus presas finalmente se habían encontrado, y quizás, al fin, una forma de contraatacar.